Ciudad costera, amanecer de cristal y ruido lejano de olas. El hombre que nunca sonreía fingió estar dormido para poner a prueba a su nueva empleada doméstica y lo que vio lo dejó paralizado. Antes de seguir, deja en los comentarios el nombre de la ciudad donde te encuentras. Ahora sí, disfruta la historia. Había una mansión al lado del puerto que se parecía más a un museo privado que a una casa. Sus ventanales reflejaban el cielo gris y dentro el silencio tenía un peso cálido como una cobija demasiado doblada. Allí vivía Héctor Salazar, un multimillonario de 48 años conocido por su frialdad y por proteger cada minuto con la disciplina de un relojero. En los círculos financieros le llamaban el empresario de hielo, y en la prensa local su nombre aparecía junto a palabras como imperio y donación. A su alrededor había coches que parecían barcos, cuadros caros y relojes que marcaban horas distintas como si quisieran poner a prueba la lógica del tiempo. Nadie, salvo su secretaria Marta, se atrevía a entrar en la sala principal después de las 7 de la tarde. Nadie, salvo su hermano Roberto en las 2 Navidades que aún hablaban con él por obligación familiar. Héctor vivía en una casa impecable y vacía, con aromas que olían a limpieza profesional y a libros abiertos. Su equipo repetía que no era parte de él permitir distracciones, que las relaciones costaban y distraían de la cuenta final. Pero había otra verdad que nadie decía en voz alta. Bajo el traje y la agenda cerrada, Héctor arrastraba un vacío que no permitía nombres. El pasado de Héctor era un mapa de silencios y decisiones medidas. Cuando era joven, su padre lo despertaba antes del alba para enseñarle cifras y le mostraba el reloj tan pronto como aprendía a sostener una moneda. Esas primeras lecciones trazaron su carácter. Perder era una palabra inaceptable, y la gente que ocupaba su vida era tratada como un contrato temporal. Muy pronto dejó de asistir a bodas de amigos y dejó de ir a reuniones donde no hubiera objetivos claros. En la universidad dejó de lado la guitarra que tocaba con torpeza por miedo a parecer espantoso ante compañeros que ya tenían éxito. Tras una primera gran operación en el mercado inmobiliario, la fortuna subió y se construyó una casa que fue el lugar donde guardó su soledad. Su backstory incluía una herida antigua, la muerte de su madre cuando él tenía 16 años, un reloj de bolsillo que heredó y que nunca volvió a funcionar del todo, y una carta que nunca abrió hasta años después por vergüenza. Esa carta contenía una foto de su madre riendo en una cocina pequeña, con limones apilados en un cuenco y una sopa en el fogón. Héctor guardó esa foto entre papeles de negocios y con los años la foto fue una mancha en su bolsillo emocional. La última vez que rió sin control fue con su madre. Y, desde entonces, evitó todo lo que oliera a abandono o a necesidad emocional. Su historia personal ocupó 4 parágrafos de silencio durante entrevistas, y cuando la prensa trató de hurgar, él ofreció cifras y transferencias bancarias en lugar de respuestas. Así forjó la reputación de un hombre que compraba cariño para evitar pedirlo. A la ciudad le llegaron rumores de que Héctor no conseguía mantener a una empleada doméstica por más de una semana. Dicen que corrían por los pasillos de la mansión como deshojos de una planta que se resigna a perder hojas. Una limpiadora que no soportó la disciplina, un cocinero que renunció porque le pidió receta sin azúcar, una niñera que se marchó porque el hijo imaginario de Héctor nunca debía ser molestado. El portero Andrés comentaba en voz baja con la vecina Sofía que la casa tenía un tic especial, el reloj de pared quebrado que nadie había reparado desde hacía años. En el barrio se susurraba que Héctor pagaba bien pero exigía silencio, que exigía que la gente no distrajera sus pensamientos, que el hogar se mantuviera como una oficina sin ventanas. Fue precisamente esa fama la que impulsó un aviso discreto. Se buscaba empleada doméstica para mansión con salario alto y condiciones estrictas. El aviso llegó a manos de Lucía, una joven de 28 años que vivía en la planta baja del barrio con su hijo Mateo y su madre Carmen. Lucía no tenía títulos que impresionar, pero tenía algo que no se escribía en un currículum, manos que sabían devolver vida a ollas, una risa fácil que aparecía en la cocina y la habilidad de arreglar relojes con hilos y paciencia. Decidió presentarse porque necesitaba trabajo y porque en su mundo no podía permitirse no intentarlo. Traía en su bolso un paquete de panqueques envuelto con un paño, un tarro con limones que le habían regalado y una fuerza pausada que parecía no pagar precio por su gentileza. La entrevista fue llamada al día siguiente, y en la sala Héctor la vio de pie con la espalda recta y la mirada serena. Marta, la secretaria, observó desde la puerta.
Héctor le hizo preguntas frías, calculadas, y Lucía respondió con voz clara. Comenzó un diálogo que no se parecía a los formularios habituales. Marta intervino con datos sobre horarios y tareas. Héctor preguntó por la experiencia, por referencias, por la capacidad de resistir órdenes sin réplica. Lucía habló de su hijo y de cómo sabía preparar sopa desde niña, de cómo su abuela le enseñó a doblar billetes para hacer corazones cuando había que ahorrar para regalos. Hicieron falta varias interacciones para que las paredes de la sala se sintieran menos rígidas. Marta añadió que el puesto era temporal y que la prueba duraría una semana. Héctor negó con un gesto casi invisible y dijo que él prefería pruebas prácticas. Lucía aceptó con una sonrisa que mostró sus dientes, ni muy amplia ni fingida. En ese momento, Héctor ofreció un acuerdo. Su permanencia dependería de un gesto que vería como prueba de carácter. La conversación escaló en intercambios, y en total hubo más de 10 preguntas y respuestas, con Marta controlando tiempos, con Héctor marcando pausas, con Lucía respondiendo sin perder la calma. Al final estrecharon las manos, y Héctor aprobó la contratación por una semana con sueldo excelente y condiciones estrictas. La firma fue un acto breve, un papel sobre la mesa, un sello, una promesa que, para él, era más una prueba que un contrato. Esa misma tarde, antes de que Lucía hiciera la primera limpieza, Héctor planeó una prueba que había usado muchas veces: dejar billetes a la vista y fingir dormir para ver si la honestidad resistía. Quería comprobar si la gente respondía al incentivo obvio. Preparó la escena. En la mesa del comedor, sobre un mantel simple que contradecía la ostentación de la casa, dejó una pila de billetes perfectamente alineada, como una muestra en un escaparate. Apagó las luces de la chimenea, se recostó en el sofá y cerró los ojos con la intención de hacer creer que dormía. Los pasos de Lucía resonaron en el suelo de madera. Su respiración tenía el ritmo de alguien que llega luego de cuidar a otra persona. No era su primer día, pero para Héctor sí era una prueba. Mientras la puerta se cerraba, él contuvo el aliento que no recordaba tener, y en su mente se creó una escena que había imaginado antes de millones de veces. ¿Seguiría la verdad o la tentación? La cámara de su vida interna se abrió en un primer plano sensorial. El olor de la sopa que Lucía había traído en un tupper mezclaba notas cítricas de limones y caldo, y las manos de ella olían a jabón y panqueques calientes. El ambiente tenía una textura, la madera crujía como si contara secretos, la luz que entraba por la ventana era tibia, y los billetes llamaban con su textura áspera y su olor a tinta. En la cocina, Lucía dejó la sopa, y al pasar por la mesa donde estaban los billetes, su rostro se detuvo. Sus ojos leyeron la pila con una mezcla de sorpresa y cálculo. Héctor creyó ver cómo su historia se convertía en una cifra, y esperó el movimiento que confirmaría su teoría. Pero, en lugar de eso, Lucía alisó la servilleta del mantel, colocó la sopa en su sitio, tomó un pequeño cuaderno que llevaba siempre en el bolsillo y escribió algo. Cuando Héctor abrió los ojos, no vio a una mujer escondiendo billetes, sino a una mujer doblando la servilleta con cuidado y dejando un dibujo. Lo que vio en la página fue un corazón dibujado con trazos torpes, y junto a él una nota diminuta que decía: «Gracias por la oportunidad». Héctor sintió algo parecido a un ruido lejano, como si el reloj de la sala intentara recuperar un latido. Antes de que continúe la historia con la prueba completa, queremos hacer una pausa para conectar contigo. ¿Sé? Que en este punto la curiosidad es intensa y la imagen de la pila de billetes y el corazón dibujado te tiene en vilo. Toma un segundo y escribe en los comentarios la palabra panqueques o dime la ciudad desde donde nos miras. Tu comentario hace más que llenar espacio, construye esta comunidad que escucha y comparte historias reales de transformación. Cada palabra que dejas nos ayuda a elegir relatos que conmueven y a apoyar proyectos que cambian vidas. Porque detrás de estas historias siempre hay personas que necesitan visibilidad y a veces ayuda práctica. Si te gusta lo que estás viendo, comenta ahora y comparte este video para que llegue a más gente que cree en segundas oportunidades. Volvamos a Héctor y a Lucía. Lo que ella hará en la próxima escena no solo pondrá a prueba su honestidad, sino que activará recuerdos que él creía olvidados. La escena que sigue fue lenta y precisa. Lucía recogió los billetes con delicadeza, pero no se los guardó. Los tomó y, con el mismo cuidado con que enrolla una servilleta para que no se rompa, dobló la primera nota en forma de corazón. Luego, usando una cinta del bolsillo, formó una pequeña figura que ubicó en el centro de la mesa. Héctor observó desde el sofá, todavía fingiendo el sueño, y sus ojos atraparon el movimiento de sus dedos.
Al notar que él la miraba, Lucía hizo un gesto breve, casi imperceptible, y añadió en voz baja que había dejado parte de la sopa para el portero Andrés, que siempre trabajaba hasta tarde. Él estaba a metros en la cabina y Marta le dijo días antes que cuidar a la gente del lugar era parte de lo que la situación exigía. La respuesta de Lucía fue una cadena de decisiones pequeñas. Ella no había tocado la pila excepto para organizarla, dejó una nota y distribuyó comida a quien no la pidió. Héctor se sorprendió porque la honestidad de la escena no le trajo la confirmación sencilla que esperaba, sino un desvío que conectó con algo en su memoria. Recordó la foto que aún guardaba y el aroma de una sopa de su infancia, y por primera vez en años, el reloj que llevaba en el bolsillo vibró sin explicar su propio latido. Los días siguientes fueron una sucesión de escenas domésticas que, como piezas de un puzzle, fueron derretir partes de la coraza. Hubo una mañana en la que Lucía preparó panqueques y los dejó en una bandeja al lado del reloj de mesa. El olor dulce se mezcló con el polvo de los libros y con la risa contenida de Mateo, que a veces venía a pasar las tardes con su madre. En otra ocasión, ella encontró el reloj de bolsillo de Héctor en un cajón y, sin saber su valor sentimental, intentó darle cuerda. Al hacerlo, soltó una nota que cayó y en la nota había un trozo de letra de su madre. Esa noche, mientras él miraba por la ventana, el tic-toc del reloj parecía menos amenazante y más humano. Lucía hablaba con la casa como si fuera un animal al que hay que cuidar, y la casa respondió con pequeñas concesiones. Una planta recuperó su brillo, la alfombra de la entrada dejó de tener manchas misteriosas, y la vajilla volvió a sonar con música en sus platos. Cada gesto doméstico era una escena sensorial. La sopa calentándose olía a limones, la fregona dejaba un rastro húmedo que brillaba al sol, y el piano viejo en la sala sonaba cuando Lucía hacía sonar una melodía que su abuela le había enseñado. Marta y Andrés comentaban en voz baja mientras trabajaban. La casa estaba cambiando, la risa volvía en temporadas, y Roberto, el hermano, llamó una vez para quejarse de que Héctor estaba gastando demasiado en pequeños regalos para una empleada que, según él, no merecía confianza. Durante esta convivencia se desarrollaron diálogos largos y frecuentes entre Héctor y Lucía que marcaron el ritmo del relato. Uno de esos diálogos tuvo más de 12 intercambios que empezaron con una queja fría de Héctor y terminaron con una confesión que él no había planteado en años. Ella le preguntó por qué guardaba el reloj. Él contestó que era un recuerdo. Ella quiso saber de quién. Él dijo que de su madre. Ella contó la historia de su propia madre, de cómo cocinaba con limones y contaba cuentos mientras rellenaba billetes para ahorrar. Héctor, con una voz que se quebraba por primera vez, dijo que no recordaba la última vez que dejó que alguien cerrara la casa con un abrazo. Ella respondió que la casa no es una oficina y que el hogar exige nombres. Al final del intercambio, hubo un silencio que duró más que cualquier respuesta, y Héctor, que había fingido dormir durante la primera prueba, permitió una sonrisa pequeña, casi inaudible, que Marta escuchó y no supo explicar. A medida que la convivencia se profundizaba, se multiplicaron los personajes del entorno con acciones concretas. Lucía trajo a su madre Carmen una tarde para que cosiera botones que habían caído y Carmen habló con la abuela de Mateo sobre recetas de sopa. Andrés, el portero, recibió panqueques que compartió con otros vecinos y comentó con Víctor, el jardinero, que la casa se veía más humana. Sofía, la vecina del primer piso, observó desde su balcón cómo la luz de la mansión se encendía más temprano por la noche, como si alguien hubiera cambiado el horario de la casa. Roberto, el hermano, llamó para advertir a Héctor sobre la reputación y sobre chismes que podían llegar al consejo de administración. Javier, periodista de un periódico local, oyó un rumor sobre la posibilidad de una donación inesperada y llamó para preguntar a la asistente Marta si la noticia era cierta. Cada personaje aportó un matiz. Marta con profesionalidad, Andrés con gratitud, Carmen con historias de cocina, Víctor con arreglos en el jardín y Roberto con la crítica dura de la acumulación. Familia que no entiende cambios. Estas figuras no solo aparecían en la narración, cada una tuvo escenas donde sus acciones fueron específicas y visibles. Con el tiempo, surgieron momentos de tensión que enmarcaron la trama y obligaron a los protagonistas a tomar decisiones cargadas de memoria. El primer gran momento fue una mañana en la que un rumor empezó a circular.
Algunos empleados anónimos habían enviado una nota al consejo de la empresa pidiendo que Héctor revisara sus criterios de contratación y que vigilara por posibles abusos. En la nota se insinuaba que la empleada podría estar robando o que había irregularidades en la fundación familiar. Héctor se sintió atacado en su orgullo y en su liderazgo, y convocó una reunión que incluyó a Marta, a su abogado Andrés Maldonado y a su jefe de seguridad Víctor. Fue una discusión corta pero densa en la que se habló de reputación, de despedir a la empleada y de proteger la imagen pública. Sin embargo, Lucía se enteró por el jardinero Víctor que algo circulaba y fue a la oficina con la calma de quien no se cree culpable. En la reunión hubo un intercambio intenso entre ella y el abogado Maldonado con más de 10 réplicas. Ella defendió su inocencia, mostró los recibos de las compras que había hecho para la casa, presentó un testimonio de Andrés, el portero, que corroboró que ella había repartido comida. La tensión duró horas y Héctor tuvo que decidir entre seguir la lógica de su mundo que pedía despedirla para evitar escándalos o hacer algo diferente. Ese conflicto interno incluyó recuerdos del reloj de su madre y la sensación de que había llegado a un punto de no retorno. En el clímax de la historia, la presión externa se convirtió en una prueba pública. Javier, el periodista, publicó una nota en el periódico local insinuando que la mansión era un lugar donde las empleadas venían y no duraban. El rumor se convirtió en conversación y la junta directiva llamó a Héctor para exigir explicaciones sobre posibles mala praxis en la contratación doméstica. La noticia tomó volumen cuando circuló una foto tomada por un dron que mostraba la banda de billetes en la mesa y el corazón de papel junto a la sopa. La opinión pública tensa la cuerda, y la dirección de la empresa propuso a Héctor una sanción si no demostraba comportamiento acorde a la política de transparencia. Frente a ello, Héctor hizo lo impensable, convocó una rueda de prensa en la que presentó las pruebas que él tenía a favor de Lucía, explicó los pasos del proceso de contratación y ofreció una decisión que cambiaría la narrativa. Fue un gesto que incluyó la creación de una fundación para apoyar a familias trabajadoras y la propuesta de una donación para un comedor comunitario que Lucía conocía. La explicación técnica sobre cómo se constituiría la fundación fue clara y breve. Se habló de la formación de un patronato, del registro fiscal, del número de cuenta destinado a la donación y del compromiso de transparencia con auditorías trimestrales. Ese procedimiento se explicó con 300 caracteres aproximadamente para que quedara claro el mecanismo administrativo y su efecto social. La rueda de prensa fue un momento de alto voltaje, donde Héctor, acostumbrado a hablar en términos financieros, habló por primera vez en términos humanos y nombró a Lucía como ejemplo de integridad. El clímax incluyó un enfrentamiento verbal con Roberto que se presentó en la sala para increpar a su hermano. Hubo un intercambio denso y casi teatral entre ambos. Roberto urgió a Héctor a mantener la línea fría, a no permitir que una empleada doméstica dictara la agenda pública de la empresa. Héctor defendió su decisión de proteger a quien consideraba parte de su hogar. La escena tuvo más de 12 réplicas entre ambos y concluyó con un gesto simbólico. Héctor entregó su reloj de bolsillo a Lucía pidiéndole que lo cuidara y que, cuando quisiera, le llevara una lota con una receta de sopa. El detalle fue un acto de reparación que sorprendió a todos. Fue simbólico porque ese reloj había sido el objeto de su duelo más íntimo y porque al cederlo, Héctor aceptó que alguien más pudiera tocar su pasado. Tras la tormenta, la reconstrucción fue palpable. Héctor creó formalmente la Fundación Corazón en Casa con la ayuda del abogado Maldonado y de Marta en la Secretaría Operativa. Las reuniones para constituir la fundación incluyeron pasos técnicos y operativos, la elaboración de estatutos, la apertura de una cuenta bancaria específica para donaciones, la definición de objetivos y destinatarios y la contratación de un auditor independiente que presentaría informes trimestrales. En 300 caracteres explicativos simples se resumió cómo se registraría la fundación y cómo se garantizaría la transparencia, acta de constitución ante notario, registro fiscal, codes de auditoría y publicación anual de balances. La donación inicial se destinó a un comedor que el barrio conocía y que Lucía ayudaba a alimentar los fines de semana. La noticia de la creación de la fundación apareció en la prensa local y con ella un cambio en la percepción pública, que transitó de sospecha a admiración. El gesto final de la transformación fue íntimo y público al mismo tiempo. En un evento en la mansión, donde vecinos y algunos empleados asistieron, Héctor y Lucía colocaron juntos un jarrón en la entrada que había sido restaurado por Mateo y por Carmen. El acto fue sencillo, colocaron flores y, cuando el jarrón casi se cae por un descuido de Mateo, Lucía lo recogió y, con manos de niña, lo pegó con cinta y cariño, simbolizando que las cosas rotas se pueden reparar con cuidado. Fue una escena que marcó la ternura del relato, el público aplaudió y hubo risa.
En ese momento, Héctor comprendió que la casa podía ser hogar y no solo un teatro de control. La reparación simbólica del jarrón fue acompañada por la reparación real del reloj. Víctor, el jardinero, y Roberto, sorprendentemente, contribuyeron a llevar el reloj al relojero de la calle Mayor. Y ese proceso de reparación incluyó explicaciones técnicas de por qué el reloj había dejado de sonar y qué componentes debían limpiarse. La descripción técnica ocupó 300 caracteres, en los que se habló de ajuste de resorte, limpieza de engranajes y reemplazo de un eje corroído, para que el oyente entendiera cómo un objeto vuelve a latir. El epílogo llegó en 3 tiempos que mostraban la evolución tangible y la huella social del cambio. Un mes después, la casa ya no era la misma. La Fundación Corazón en Casa había activado su primera ayuda al comedor comunitario, y la donación inicial permitió comprar hornos para panqueques y limones para los guisos. Lucía recibió un contrato estable, y Marta quedó como coordinadora de proyectos sociales. La vecindad habló de una casa que ahora dejaba la luz encendida para recibir a otros, y Andrés comentó que la risa se escuchaba con más frecuencia cuando abría la puerta. En este primer mes se notaron cambios cotidianos: panqueques para la mañana del domingo en la cocina, un reloj que sonaba más firme y la sensación de una casa habitada. La cifra tangible fue una lista de beneficiarios en el comedor que pasó de 40 a 70 usuarios semanales, y la comunidad respondió con agradecimiento. Ese primer mes mostró que los gestos pequeños generan impacto inmediato cuando se transforman en políticas concretas. A los 3 meses, la historia había cruzado la ciudad. La prensa local escribió piezas sobre la fundación y su plan de acompañamiento a familias como la de Lucía. La intervención incluyó talleres de cocina que enseñaban a preparar sopas nutritivas con limones y técnicas para conservar ingredientes, y un programa de empleo que ofrecía contratos a quienes demostraran dedicación y honestidad. La fundación publicó su primer informe trimestral, que incluía balances y testimonios dirigidos por Marta y auditados por Andrés Maldonado. El impacto se midió no solo en números, sino en rostros. Vecinos como Carmen y Víctor participaron en comités que decidían menús y horarios, y la risa volvió a varias casas del barrio. En ese momento, Héctor empezó a dar charlas en empresas sobre responsabilidad social, y mencionó que uno de los aprendizajes más difíciles fue escuchar y cambiar. La narrativa pública se transformó de crítica a modelo que muchas empresas empezaron a observar. El eco social de la decisión de Héctor produjo que otras donaciones pequeñas aparecieran y que la fundación comenzara a planear alianzas con colegios locales. 6 meses después, el paisaje era otro. La Fundación Corazón en Casa tenía programas estables y la mansión empezó a abrir sus puertas para actividades comunitarias un sábado al mes. Héctor había creado una beca para jóvenes del barrio que querrían estudiar oficios de la casa, desde carpintería hasta manejo de cocina y reparación de relojes. Mateo participaba en talleres y ya sabía coser un botón. Roberto, que al principio había sido la voz del escepticismo, participó en una mesa redonda sobre filantropía y contó su propia transformación ante colegas. La casa experimentó un proceso de reconversión. Espacios que antes estaban destinados solo al lujo, ahora acogían bibliotecas y comedores para quienes lo necesitaban. La fundación publicó su primer balance semestral y mostró cifras que daban cuenta de empleos creados y de la magnitud de las donaciones. La comunidad había ganado estructura y la relación entre la mansión y el barrio se normalizó en términos de apoyo y respeto mutuo. El cierre de los 6 meses celebró la idea de que lo que comenzó como una prueba de honestidad se convirtió en un movimiento que impactó vidas. La conclusión fue clara y emotiva. La mansión ya no era solo un símbolo de lujo, se había convertido en un hogar que abría sus puertas. Héctor, que empezó la historia midiendo cada segundo, había encontrado en la cocina de una mujer humilde algo que lo devolvía al latido de su infancia. La evidencia concreta apareció en la donación a la fundación, en la creación de empleos y en balances auditados públicamente. El reloj que había marcado la soledad volvió a sonar, y con cada tic quien escuchaba sentía que el tiempo, por fin, se arreglaba. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para ver más relatos que muestran cómo pequeños gestos pueden transformar vidas. Comenta qué parte te conmovió más y comparte para que otras personas sepan que el cambio es posible. Al final, lo que quedó grabado en la memoria fue una imagen simple y poderosa: un jarrón pegado con cinta, un plato de sopa humeante, un corazón hecho de billetes que se volvió símbolo de reparación y un abrazo que nadie esperaba.